Bueno, entonces esta es como la segunda parte de lo que veníamos hablando. En esta parte, entonces vamos a agregarle a los conceptos que venimos viendo. Esta clase es muy conceptual, por eso, como es tan conceptual, no la quiero hacer tan larga, porque me parece que a veces tiende, si uno se enrolla mucho en los conceptos, tiende a ser muy aburrida y al fin y al cabo, yo no sé si usted tenga distracción allá en su casa, entonces quiero hacerla como lo más simple y más bien usted se dispone a profundizar un poquito con lectura. Entonces, miren, vamos a mirar algo que se llaman los cambios de fase y cómo se llaman las fases para lo que nosotros ya vamos a ver en esta materia. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a tomar el agua. Imagínese usted que estamos en una ciudad a nivel del mar. Las ciudades a nivel del mar, la presión atmosférica a nivel del mar se le llama una atmósfera y una atmósfera en kilopascales son 101,325 kilopascales más o menos. Pero pero a nivel del mar, más o menos la presión es una atmósfera. Entonces, digamos que podríamos estar en una ciudad como, si estuviéramos aquí en Colombia, en una ciudad como Cartagena, Barranquilla, esas ciudades están a nivel del mar, más o menos a nivel del mar, ¿no? Y vamos a suponer que tomamos agua y la introducimos en un recipiente. Recuerden que este recipiente se llama cilindro émbolo, es simplemente un recipiente cilíndrico y una tapa redonda que se mueve hacia arriba y hacia abajo. La tapa redonda es la que usted ve ahí en rosadito, se le llama émbolo. Y a la parte externa, a lo negrito, se le llama el cilindro. Repito, es redondo y la tapa se desplaza libremente hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos un cilindro émbolo y por dentro tenemos agua a 15 grados centígrados. Y entonces digamos que comenzamos a calentar esa agua. Eh, Ustedes han notado que así, que si usted ponga a calentar esa agua, eh, así usted ponga a calentar esa agua comienza a vivir un proceso como de calentamiento y por cierto tiempo el agua sigue siendo, tiene esa misma fase líquida normalita, ¿no? O sea, tiene esa fase, digamos, usted comienza a calentar y el agua no se le ve otro aspecto diferente, es simplemente agua líquida tal cual. Pero si usted la deja calentar un poquito más, eh, llega un momento a nivel del mar cuando la presión es una atmósfera, que si la temperatura pasa de 15 y llega a los 100 grados centígrados, entonces comienzan a aparecer las burbujitas, que es lo que estoy como tratando de resaltar ahí, espero que se esté queriendo o se esté entendiendo, ¿no? Se comienzan a aparecer unas primeras burbujas. Entonces, eh, en ese momento el agua está lista para hacer un cambio de fase. Ahora vamos a ver cómo se llaman esas fases. Después, si usted sigue calentando el agua, si usted sigue calentando esa agua, entonces va a aparecer algo curioso. Lo primero es que por muy que usted le encienda la llama a la estufa, el agua no pasa de 100 grados centígrados. Es una curiosidad, siempre y cuando la presión se mantenga constante, ¿no? Si la presión se permanece constante, en este tipo de recipientes la presión es constante. A ver si yo rayé aquí, ahorita voy a necesitar este espacio para algo. Entonces, la presión en la presión que hace la tapa es constante. ¿Por qué? Porque por un lado, la presión que se está haciendo en ese punto, por un lado es la presión atmosférica más la presión que hace, o digamos, sí, la presión que está haciendo la tapa, ¿no? El propio peso de la tapa. Entonces, bueno, realmente esto es con fuerzas, ¿no? La fuerza atmosférica más la fuerza que está haciendo el recipiente es lo que está sintiendo al final es una fuerza hacia arriba que compensa. Pero si vivimos en el área del émbolo, sacamos la presión. Y note que en este caso sigue siendo la misma presión atmosférica, bueno, la misma fuerza atmosférica, ahí quedó como rara esa F, y sigue siendo el mismo peso del émbolo. Sobre la misma área sigue siendo la misma presión. O sea, estos tipos de recipiente trabajan a presión constante. Trabajan a presión constante. Como me quedó feito ahí, yo voy a borrar esos gráficos. Pero esos tipos de recipientes trabajan a presión constante. Así usted vea que el recipiente, la tapa se mueve, ellos trabajan a presión constante. Eso más adelante de pronto lo vamos a profundizar un poquito más. Entonces llega un momento que se comienzan a formar muchas gotas o mucho vapor y básicamente en la parte baja del recipiente queda toda la parte líquida, ¿sí? Y en la parte alta queda toda la fase de vapor.
Entonces se comienzan a ver dos fases dentro, dentro del mismo recipiente. Aunque a esas dos fases aquí se le va a llamar como una sola, más adelante le voy a decir cómo se llama el nombre de la fase. Lo que quiero mostrarle es cómo es la secuencia lógica que nosotros hemos visto en todo proceso de ebullición, ¿no? Y vuelvo y repito, la curiosidad que así usted ponga si usted ponga más llama, más combustible, más calor, la temperatura no va a subir si está trabajando a presión constante. Bueno, llega un momento en que aunque toda esa agua se evapora por completo y básicamente solo queda por ahí, llega un momento en que casi que queda la última gota por evaporarse. En ese momento también ahí aparece otra fase o se ha transformado, ha habido unos cambios de fase. Ya les voy a decir cómo se llaman esas fases. Finalmente, llega un momento en que yo puedo seguir calentando el agua a presión constante y una vez que se evapora la última gota y sigo calentando, ahí sí la temperatura puede volver a subir y ahí se puede pasar a 101, 102, 105, 130, 300, 400 grados centígrados. Pero hasta que no, toda el agua no termine de evaporarse, a presión constante, repito, esto es una cuestión que si usted no lo lee, va a creer que siempre sucede así, y yo estoy diciendo que es a presión constante. A veces hay procesos que son a volumen constante, hay otros que son a temperatura constante, y lo vamos a profundizar más adelante. Pero el mejor ejemplo para comenzar a explicar los cambios de fase son a presión constante. Entonces, en este caso, en el último caso, ya todo el agua se ha evaporado y además se ha calentado mucho más a tal punto que la temperatura ha subido, en este caso, digamos, a 105 grados, pero podría ser a 300 grados centígrados, a 500 grados centígrados, 400 grados centígrados. Bueno, en esas fases tienen un nombre. Entonces, y el agua es un fluido con el que vamos a trabajar mucho y hay otro fluido que se llama refrigerante 134A que también vamos a trabajar mucho. Entonces con esos dos fluidos, básicamente son esos dos fluidos, siempre va a pasar esto de que pasan, me estoy omitiendo el estado, digamos, sólido y me estoy yendo desde el estado líquido hasta el estado de vapor. Y le estoy mostrando que más o menos eso es lo que está pasando. Bueno, la primera fase, cuando el líquido no está a punto de evaporarse, se le llama líquido comprimido. Es una palabra que usted se va a encontrar de ahora en adelante mucho, líquido comprimido. ¿Quién es un líquido comprimido? Pues es una sustancia pura, ya sea agua o este refrigerante 134A, que más adelante lo vamos a ver. Y el punto es que este líquido no está a punto de evaporarse. Usted lo calienta y él no está a punto de hacer un cambio de fase. Se llama líquido comprimido. Digamos que básicamente es el agua cuando usted la saca recién de la ducha. Bueno, de la ducha no, porque aquí depende de donde usted esté, pero por ejemplo del lavamanos, del lavaplatos. Esa agua es una agua líquida comprimida, es un agua que no está a punto de evaporarse. Por el contrario, hay otra agua o otro líquido, otra sustancia pura que se llama líquido saturado, que es en ese punto donde el agua ya está a punto de evaporarse. Entonces, esa es otra fase de la misma sustancia pura. Básicamente, el agua ha subido un poquito el volumen, pero de fondo prácticamente tiene el mismo volumen, ha subido la temperatura, pero todavía está en estado líquido, pero con una consideración que si yo le aumento un poquito la temperatura o el calor, o le suministro más bien un poquito más de energía o de calor, inmediatamente se van a comenzar a formar las primeras burbujas, las primeras burbujas. En ese caso, a esa fase se le llama líquido saturado. La siguiente fase, que es cuando en el mismo recipiente hay líquido y hay vapor de la sustancia, se le llama mezcla saturada. Mezcla saturada. Cuando ya básicamente la última gota se ha evaporado, esa fase se llama vapor saturado, ¿sí? Y tiene una característica, que es un agua o es una sustancia o es una fase más bien, que si yo le retiro un poquito de energía o la enfrío, inmediatamente se me vuelve a volver líquido, se me vuelven a aparecer las gotas. Ese es el vapor saturado. Es aquel vapor que si yo le quito un poquito de energía, lo enfrío, inmediatamente comienzan a aparecer nuevamente las gotas de líquido. Y por último está el vapor sobrecalentado. Eh, También es un estado que el fluido está en estado gaseoso totalmente, en estado de vapor, pero con una característica,
que si yo lo enfrío un poquito, él no se me vuelve en gotas de líquido para nada. Ese es un vapor sobrecalentado, a diferencia del vapor saturado. Si yo le quito un poquito de energía, lo enfrío un poquito, inmediatamente se me comienzan a formar gotas de fluido. El vapor sobrecalentado no. El vapor sobrecalentado no, si le quito energía, no me va a pasar eso. Entonces digamos que para pasar de fase a fase, yo le tengo que agregar energía, ir agregando energía, generalmente hay dos formas de energía, de calor o de trabajo. Aquí en este dibujito estamos poniendo, digamos, calor para suministrar la energía. Pero yo también puedo retirarle energía y el proceso va a ser inverso, ¿sí? Si yo le retiro energía, entonces el proceso va a ser inverso y las fases van a regresar desde vapor sobrecalentado hasta líquido comprimido. Entonces aquí lo que yo quiero invitarles es a invitarles a que tomen el libro para profundizar un poquito más esto y que quede muy claro, porque en algunos ejercicios como los que les mostré anteriormente pueden decir un recipiente tiene un líquido saturado. En ese momento ya le están diciendo, ya le están dando información. O hay veces dicen se tiene un recipiente con vapor saturado. Ya le están diciendo que el fluido está totalmente evaporado, pero con una característica que si le llego a retirar un poquito de energía, se me comienzan a formar las primeras gotas de agua. Pero otro ejercicio puede decir, se tiene una habitación con un vapor sobrecalentado. Ah, bueno, también ahí ya me están dando mucha información. Entonces, por eso es importante que como los términos son tan nuevos para la mayoría de ustedes, es importante que usted comience a sacar su propio resumen para que pueda interiorizar estas palabras. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, continuemos. Y ahí como para ir cerrando ya lo que es esta clase de hoy, porque no quiero tampoco profundizar mucho, porque mire que ya no más esta terminología es muy nueva y si profundizo más puede que lo confunda. Entonces yo parto de la buena fe que usted se va a ir a leer, a profundizar esto con lectura, ¿sí? De que si usted tenía hoy 3 horas de clase conmigo, de pronto se puede quedar una media horita leyendo un poquito el capítulo 3 del libro que le recomendé. Bueno, entonces vamos a cerrar con esto y aquí para cerrar esta parte, para comenzar a introducirnos en el tema de las tablas de manera muy sutil, muy pequeña, muy someramente, quiero invitarle a que si usted tiene la cartilla ahí a la mano, o si tiene el libro de Sengel a la mano, pues se vaya hasta el final, hasta en el libro de Sengel usted se puede ubicar como en la página 914 y ahí va a encontrar unas tablas. Pero si usted está en la cartilla, la cartilla que ustedes tienen de la materia, en la página 28 está la tabla, hay una tabla que se llama la tabla A4. Pero antes de explicarles cómo funciona esa tabla, y este segundo corte es de un montón de tablas que usted no se imagina. Entonces, si usted no lee, si usted, por un lado, tiene que aprender conceptos, por otro lado, tiene que aprender tablas, y por otro lado, estamos a la distancia, no estamos tan cercanos, no tenemos el mejor espacio para aprender por toda esta situación de la pandemia, del coronavirus. Entonces, aquí nos va a tocar que usted realmente se comprometa, ¿no? Bueno, la otra es que como están haciendo algunos, ¿no? Manden a hacer los trabajos, los parciales, que también es una opción, ¿no? Importante es que no se debe pillar, ¿no? Yo tengo un olfato para ese tipo de cosas. Disculpe, ingeniero, ¿podría pasar el blog de asistencia por este chat, por favor? El blog de asistencia, la asistencia a esta clase está colgada ahí en Facebook, en uno de los comentarios, ahí donde publiqué el enlace de Zoom, ahí en uno de los comentarios está la asistencia, ¿sí? Eh, yo no me quiero salir aquí ya de la idea para que no me quede el video tan largo. Entonces, bueno, resulta que uno está acostumbrado que al estudiante, y a mí me pasaba mucho, que si yo le pregunto, ¿a qué temperatura hierve el agua? La mayoría de ustedes, depende de qué tan juiciosos hayan sido y qué tan claro hayan quedado con sus conceptos del colegio, me dicen, profe, a 100 grados centígrados hierve el agua, ¿sí? Entonces, eso no es ninguna sorpresa, la mayoría de personas responden así, ¿sí? Profe, el agua hierve a 100 grados centígrados. Sin embargo, digamos que ya cuando uno comienza a meterse más en este tema de la termodinámica, decir que el agua hierve a 100 grados centígrados es incorrecto, y ya les voy a decir por qué. El agua realmente el agua hierve a 100 grados centígrados solo
cuando la presión es una atmósfera. Cuando la presión es, les recuerdo, una atmósfera es en kilopascales, es 101,325. Hay otros que dicen 33, 101,33 kilopascales. Esto es más o menos una atmósfera. Ahí por ahí alguien tiene el micrófono habilitado, le voy a invitar a que lo ponga en silencio. Entonces, el agua hierve a 100 grados centígrados solo, únicamente, cuando la presión interna dentro del agua es de 101,325 kilopascales. Pero si la presión cambia, la temperatura, perdón, si la presión cambia a otro valor, 200 kilopascales, 300 kilopascales, la temperatura a la cual va a hervir el agua es otra. Y ahí es donde aparece el tema de la olla a presión. En la olla a presión aumenta la presión de cocción y entonces ahí inmediatamente eso tiene un efecto que la temperatura en la que hierve lo que está por dentro no va a ser 100 kilopascales porque la presión es otra. Entonces, después más adelante de pronto vamos a profundizar en el tema de la olla a presión, porque la olla a presión tiene unos procesos de cocción mucho más rápidos, pero en el momento de pronto no me quiero como meter ahí. Simplemente quiero decir, a ver, el agua hierve depende de la presión atmosférica y eso depende de la altura sobre el nivel del mar en que nos encontramos. No, Laura, la presión atmosférica es la que está aquí, está por fuera. Esta es la presión atmosférica. Pero por dentro el recipiente tiene una presión interna. A esta presión es la que me estoy haciendo referencia. O sea, el fluido como tal tiene una presión. A veces es la presión atmosférica, pero a veces no. Y vamos a verlo con más detalle de pronto cuando comencemos a hacer ejercicio. Pero por el momento, digamos, la presión atmosférica aquí puede ser 88 kilopascales y aquí puede ser 100 kilopascales. Y ya les voy a decir por qué cambia la presión, porque es que aquí la tapa hace un peso y el peso también hace presión. Entonces, eso hace que la presión en el interior no sea igual necesariamente a la presión exterior. Entonces, el punto es, de la presión que estoy hablando es de la presión interior, la que tiene el fluido. ¿Sí? Y la temperatura en la que hierve el fluido, ¿sí? Va a depender mucho de esa presión a la que esté. No se dejen confundir que como que aquí diga atmósfera significa que es presión atmosférica. No, es que las atmósferas son una unidad de presión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la presión dentro del cilindro, vamos a suponer que eso fuera agua, se eleva, o sea, ya no es una atmósfera, sino son 500 kilopascales. Y 500 kilopascales, a ver, alguien chateó por acá. Bueno, profe, gracias. Bueno, como si le hubiera regañado, ¿no? Bueno, no era un regaño, ¿no, Laurita? Entonces, bueno, el tema es que si la presión ya no son 100 kilopascales o 101,325, que es la presión que es una atmósfera, sino que la presión dentro del recipiente fueran 500 kilopascales, la pregunta es, ¿a qué temperatura herviría el agua? ¿Sí? Si estamos diciendo que cuando una persona dice a qué temperatura hierve el agua y dice a 100 grados centígrados, eso es un error porque realmente el agua hierve depende de la presión interna a la que esté el recipiente, entonces a qué temperatura herviría. Entonces, digamos que para responder esta pregunta tenemos que comenzar a mirar el tema de las tablas, ¿sí? Entonces, usted nota que entonces en la cartilla o en el libro de Cengel al final aparecen estas tablas, a esta tabla a la que me hago referencia. Esta tabla tiene dos hojitas, está en la página 914 y en la página 915 del libro de Cengel, o en la cartilla aparece en la tabla, en la página número 28 y en la página número 29 de la cartilla. Sí, son dos tablas. Tiene un montón de información y hoy solo vamos a trabajar las dos primeras columnas, pero tenemos que dominarla totalmente. Y es la primera de muchas tablas que vamos a ver. Entonces la tabla es una de las tablas con la que tenemos que comenzar a familiarizarnos. Pero de pronto para el ejercicio que estamos haciendo, la que necesitamos es la que le sigue, que es la tabla A5. La tabla A5. La tabla A5.
que en el libro de Cengel, vuelvo y repito, está en la tabla 900, está en la página 916, y en la cartilla aparece en la página número 30 y continúa en la página número 31. Entonces, vamos a suponer que si yo tengo un recipiente, como el que está acá, un cilindro émbolo, y tiene agua, y esa agua está a una presión, como en lo que dijimos ahora, a 500 kilopascales, entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura hierve el agua? Y para eso esta tabla 5 es una tabla idónea para podernos ayudar. Si usted va a ir a la tabla, yo no le tomé foto a la de 500 kilopascales, pero si usted nota esta tabla, la primera columna es una columna de presión y la segunda es una columna de temperatura, se llama temperatura de saturación, que, que en la próxima clase vamos a ahondar un poquito en qué significa eso de temperatura de saturación. Pero digamos que de manera muy rápida es la temperatura a la cual va a hervir el agua, si estamos hablando de agua, ¿no? Estamos hablando de agua, es la temperatura, o sea, a 50 kilopascales, si yo tengo un recipiente a 50 kilopascales, entonces cuando alcance una temperatura de 81,32 grados centígrados, el agua va a comenzar su proceso de ebullición, ¿sí? Va a comenzar su proceso de ebullición. Entonces la pregunta es, como yo aquí no tengo la foto de la tabla a 500 kilopascales, que es el del ejemplo, a mí me gustaría que si usted me está siguiendo y por favor no lo haga como lo hace Franklin, yo como les comenté al principio, ¿no? En el comentario de Franklin que dice, yo por lo menos le ayudo con los resultados, ahí en el comentario que hacía Franklin sobre la foto de Valentina. Si usted realmente me ayuda con la mejor actitud, por favor dígame, y buscando en las tablas 500 kilopascales, ¿cuál es la temperatura en la que comienza el proceso de ebullición? Profe, comienza a 151.83. Vale, 151.83, muy bien. Aquí hay grados una centígrados. persona, gracias. Sí, a ver que me quedó mal esta. 151,83 grados centígrados, ¿no? Grados centígrados. Aquí hay una persona que aquí me aparece como Juan Camilo Ballesteros, me escribió 151.77 y los demás me escribieron 151.83. O sea, ¿qué le pudo haber pasado a Juan Camilo? Es mi pregunta. Porque definitivamente las tablas son exactas. O se equivocaron todos los demás o Juan Camilo se equivocó. Que para mí creo que se equivocó Juan Camilo, ¿no? Seguramente es porque Juan Camilo miró mal en la tabla. Vamos a ver, yo primero tengo la tablita aquí al lado y a 500 kilopascales. No, es que ni veo por qué puedo escribir 151.77. De pronto es que digitó mal. Digitó mal porque ni siquiera 151.77 está cerquita de algún otro valor. Bueno, entonces esta es la temperatura de saturación, es la temperatura a la cual hierve el agua. Entonces decir que el agua comienza su proceso de ebullición a 100 grados centígrados es un error, porque eso solo sucede cuando la presión es de presión atmosférica de una atmósfera. Siempre y cuando la presión atmosférica cambia, perdón, si la presión atmosférica no, perdón, si la presión dentro del recipiente cambia, inmediatamente la temperatura en la que comienza su proceso de ebullición inmediatamente cambia. Y note que la temperatura, por ejemplo, que a 1 kilopascal, la temperatura en la que comienza a hacer su proceso de ebullición el agua es casi que a 6 grados, ni siquiera a 100 grados, ni está cerca, solo 6 grados. Pero si usted se va hacia el final de la tabla, y aprovecho para decir algo aquí sobre el final de la tabla, si usted se va al final de la tabla dice 22,064 es la última presión. Recuerde que la tabla 5 está dividida en dos tablas, ¿no? Está en dos partes, porque es muy larga y la tuvieron que dividir en dos partes. Pero si usted se va hasta la última, la primera presión es 1 kilopascal, que es la que yo estoy registrando aquí en la fotico. 1 kilopascal. Hay alguien parece que tiene el micrófono habilitado, le voy a invitar a que porfa lo silencie. Pero si usted se va hacia la última hoja, aparece que la última presión es 22,064.
0,64 kilopascales. Note algo raro con el tema de las presiones. Usted note que en esta tabla las presiones van aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿En qué momento bajó a 22,064? ¿Sí? Si las presiones iban subiendo. Eso es algo que usted tiene que entender desde hoy. Y es que en la presión, yo le voy a invitar a que usted haga esa anotación ahí en la cartilla. Y es que ellos, en el libro de Sengel, la coma significa un punto de 1000. O sea, aquí realmente no es 22,064, aquí son 22.064 kilopascales. Entonces, si ustedes esas comas las toman como comas, van directo a la muerte, ¿no? En algún ejercicio que requiera de esos valores. Entonces, importantísimo, coja ahí la cartilla rápidamente y haga alguna anotación. Las comas significan punto de 1000, porque realmente eso significan 22.064. Ahora, así como, vamos a ver si por aquí escribió otra cosa. Así como, a ver si puedo rayar acá. Así como a cierta presión, el agua o el fluido comienza su proceso de ebullición a cierta temperatura, lo mismo pasa con la temperatura. Si yo quiero saber, si yo tengo un fluido, por lo menos agua, a 50 grados centígrados, y yo quiero saber a qué presión comienza a 50 grados centígrados, y yo mantengo la temperatura a 50 grados centígrados, ¿a qué presión va a comenzar su proceso de ebullición? Entonces ya me tengo que volver a la tabla 4, porque mire que la tabla 4 comienza con la primera columna es de temperaturas y la segunda lo que dan es la presión de saturación, y la presión de saturación se las voy a ampliar más adelante, pero de manera... ¿Hay alguien tiene el micrófono habilitado? Le voy a invitar que porfa lo silencie. Si no, yo lo silencio aquí. Entonces, así como si me dan la presión, yo puedo saber a qué temperatura es que comienza el proceso de ebullición. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo la temperatura, puedo saber a qué presión comienza el proceso de ebullición. Por ejemplo, a 50 grados centígrados, el agua, por lo menos el agua, porque esta es una tabla del agua, comienza su proceso de ebullición con solo, si logro a 50 grados centígrados tener dentro del recipiente una presión de 12, este punto sí es una coma, el punto ellos sí lo utilizan como coma, 12,352 kilopascales, a esa presión ya comienza el proceso de ebullición o a hervir el agua. Entonces, digamos que ¿qué? Digamos que para comenzar, esto requiere mucho más. Note que estas tablas están llenas de números por todos lados y de valores. Le soy sincero, si usted no comienza a leer, no me va a alcanzar, no me va a dar la talla en este tipo de cosas. Entonces, yo le recomiendo que comience a leer y a mirar los videos en la secuencia que las voy a estar montando. Entonces, pues para comenzar eso era como lo que quería comenzar a introducirlos, como a invitarlos por un lado, a profundizar un poquito en esto de sustancias puras y por otro lado, prenderle las señales de alarma, ¿no? Alármese porque esto ya presencial, cuando lo hacemos de manera presencial es complejo, ahora se imagínese de manera virtual. Entonces, yo simplemente le quiero decir, prepárese, ¿no? No se colgar. Yo voy a avanzar a una velocidad considerable y aquí la flexibilidad continúa, pero entonces, pero más responsabilidad de parte suya. Ya nos venimos como metiendo en el cuento y eso es. Hay personas que no me di cuenta lo del micrófono. Ah, bueno, listo, Byron. Listo, entonces mira, voy a parar aquí la grabación y voy a decir algo al respecto, algo más para cerrar ya este tema. Entonces, si tienen alguna pregunta, la recibo por el chat. Pero mientras tanto voy a comentarles otra cosita. Voy a parar aquí la grabación.